días. Pues nuevamente gracias por abrirnos las puertas de sus hogares en este sábado 16 de septiembre, día festivo para aquí, para nosotros en México. Gracias a California Medios por permitirnos este espacio también, y desde luego a Rubén Amavisca, que está atrás de controles aquí apoyándonos en transmitir el programa. Profe, buenos días. Don Emilio, buenos días. Buenos días. Después de unos descansos algo largos por cuestiones técnicas y demás cosas, pues ya estamos aquí retomando, y nos tocó justamente una semana, pues para el caso de México, con el inicio del mes patrio, una semana muy, pues de varios festejos, ¿no? Sobre todo festejos principales, que es como el 13, el Día de los Niños Héroes, y ahora 16 de septiembre, seguramente muchos de ustedes pues ayer vieron el grito o anduvieron por allá, y ahorita pues quizás estén en el desfile, a lo mejor algunos han estado en el desfile y tenemos poco rating, pero sí, tal vez no hayan dormido, pero muy felices. Así es. Y pues tenemos ahí varias cosas que platicarles antes de digo, quizá ahora le decía a don Emilio, al profe, que será más bien como de noticias de qué ha sucedido, no más que programa de historia, pero bueno, vale la pena ponernos al tanto de qué es lo que ha pasado, ¿no? Ya si nos queda un poquito de tiempo, retomaremos algún tema, ¿no? Por lo pronto, pues profe, ¿qué le parece si le cedemos la voz para algunas de las efemérides? Yo creo que antes podríamos hablar de la presentación del libro, ¿no? Que fue en agosto, más anterior. Sí, como estuvimos subiendo en agosto y dándoles en cada programa, invitándoles a que nos acompañaran en las conferencias prácticas de licenciado Manuel Rojas, escritor, y que iba a aprovechar también para traer ahí sus libros a la venta, y que bueno, en realidad nos fue muy bien, creo. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, es decir, a California Medios, que estuvo dando y divulgando la invitación por los diferentes espacios que tiene, lo cual agradecemos, y desde luego también a Carem por habernos facilitado sus instalaciones para esta presentación, que fue maratónica y que de alguna manera sí teníamos los miembros del taller cierto temor que no fuera no que no fuera a ir la gente, más bien que se cansaran, porque estaba bastante larga la jornada, de 5 de la tarde a 8 de la noche prácticamente, pero no, afortunadamente respondieron muy bien, no se cansaron, ahí estoicamente estuvieron, y desde luego muy interesante, fue por el interés, por la importancia de los temas y por lo interesante que estaban los temas, ¿no? Así es. Que empezamos con el de Apaches, Fantasmas de la Sierra, que es con la que inició Manuel Rojas, a las 5 de la tarde, y posteriormente a las 7 se dio el de Joaquín Murrieta, que en realidad salimos como casi a las 9, ¿no? Sí, claro. Pero ustedes estarán viendo las fotos ahora ahí en su pantalla, bastante concurrencia, lo cual agradecemos. Don Emilio, le cedo la voz, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, mira, yo creo que hay que nuevamente agradecerles a California Medios, porque en realidad sí fue muy cada día siempre daban a conocer este evento, y pues yo creo que si no fuera por estos medios que ya durante 5 años van por el 6º año, ¿verdad?, que nos han hecho el favor de abrirnos estos espacios, pues de veras muchas gracias a todo el personal, a los empresarios y el personal que nos hace el favor también de auxiliarnos, ¿verdad?, en estos comentarios históricos y lo que promueve el taller de historia, desde luego. Y de veras, pues a mí en lo personal, muy personalmente, le doy las gracias a California Medios y a nombre del taller de historia también, ¿verdad?, los comentarios que como equipo hacemos, ¿verdad?, en pláticas, y pues sale a reducir, ¿verdad?, ese gran apoyo que nos han dado, y de veras, pues por mi parte muy agradecido, ¿no? Ahora, respecto a Manuel Rojas, aunque ya algunos años le hemos traído, ha venido varias veces a Tecate, no con nosotros, ha venido 1 o 2 veces nada más, pero recuerdo que cuando presentó el libro de Joaquín Murrieta, es un trabajo excelentísimo en el que pues sus publicaciones se agotan de inmediato, y precisamente por la calidad del tema. Hay lectores, para ese tipo de
de obras. Sí. Y yo creo que cuantas veces más se escriba, yo creo, ese libro de Joaquín Murrieta, es según se ha asegurado el éxito, y porque todavía lo siguen buscando ese libro, y pues yo creo que muy probablemente en corto tiempo, ¿verdad? Ya saldrá la 8ª edición. Sí. Y pues yo creo que pues hay que agradecer también a Manuel Rojas por el interés. En pocas palabras, todo salió bien, y qué bueno, ¿verdad? Que la gente respondió. Sí teníamos alguna preocupación, ¿verdad? Porque ese día hubo muchos eventos. Sí, hubo varios, por lo menos 2 eventos aparte del nuestro, y sabemos que en esto de la cultura y en estas actividades, pues en realidad prácticamente son las mismas personas las que asisten, ¿no? Entonces nos fue grato ver caras nuevas, qué bueno que fueron a esta actividad, y sobre todo por la hora, a las 5 de la tarde, teníamos cierto temor que es una hora en que pues mucha gente va llegando del trabajo, mucha gente todavía está trabajando, entonces dijimos, va a estar, ojalá que no empecemos con 3 personas, ¿no? Afortunadamente las personas, ustedes respondieron, y todo salió como lo habíamos pensado, es decir, empezaba a las 5, 6 y media, un pequeño ambigú, el cual el profe aquí se encargó de conseguirnos, muy sabroso, todos platicando, charlando, comprando libros en ese espacio, mientras echaba uno su ambigú, y a las 7 en punto, por respeto y por el tiempo, que no se nos fuera a colgar, empezamos la siguiente conferencia de Joaquín Murrieta, la cual se nos fue 8:15 aproximadamente. Y pues igual ahí la gente se quedó platicando todavía un poco más, haciendo preguntas, lo cual nos alargamos 8:30, casi 9. Y la gente estaba que cuando venía más seguido, que porque esas pláticas sí les gustaban, ¿no? Entonces, pues la verdad muy agradecidos. Otro buen detalle que desafortunadamente no logramos cuajar, pero ese fue por error mío, es que no grabamos las conferencias. Y no la grabé porque yo no le pregunté a Manuel Rojas, porque yo supuse que si cobraba por su conferencia, dije no, pues si cobra por cada conferencia, como que no me va a permitir que yo la grabe para que la suba al programa y la ven en YouTube, porque pues es su conferencia, pues se la vamos a chotear, ¿no? Entonces pues como que pues ya ahí va a decir no, pues no me conviene. Entonces decidí yo no grabar, tampoco le pedí permiso ni tampoco le sugerí la grabación, simplemente dije no, pues no va a querer, no grabo. Después nos dijo que porque no habíamos grabado, que para el taller, lo que fuera, que él pensaba que íbamos a grabar para pasarlo en el programa, las conferencias, ¿no? Entonces dije, pues qué lástima que no pregunté, que di por hecho ciertas cosas. No, inclusive, ¿te acuerdas que llegaste muy poquito, unos minutos más tarde? Sí. Y me dice, oye, ¿va a venir el de las cámaras? No nos comunicamos tú y yo precisamente, no te había dicho, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Porque ya me había dicho, va a venir de las cámaras. Bueno, la verdad que eso es lo que hay que agradecer mucho a Manuel. Es una persona que al taller de historia pues le ha abierto las puertas y nos da mucho gusto. Inclusive hay una propuesta de parte de él, que eso ya la daremos más adelante, ¿verdad? Ojalá podamos aterrizar ese proyecto y pues con mucho gusto, ¿verdad? Y es precisamente para se ayude él, se ayude el taller de historia, y que el pueblo de Tecate y algunos otros vecinos o familias o personas que se interesen en ese trabajo, bueno, pues vamos a ver qué resultado nos da, ¿verdad? Pero eso ya sería más adelante. Así es, ya lo vamos a conocer. Sí, ya lo vamos a conocer, y pues de veras a nuestro amigo Manuel, pues muchas gracias, de veras que nos ha apoyado desde hace muchos años nos ha apoyado, y como bien dicen algunas personas, pues de esos conferencias son los que queremos, sí, que vengan. Y vaya que él no solamente domina lo de Joaquín Murrieta, de los apaches, lo de las misiones y otros temas muy interesantes, y eso es muy bueno, bueno. Ha viajado, ha estado en Chile precisamente porque han tratado de dar a conocer que Joaquín Murrieta es chileno. Ha estado en Chile precisamente trabajando y pues siempre ha salido adelante, y él asegura que él es chileno. Ahorita que lo menciona, justamente después de la conferencia, bueno, hace una semana, 2 semanas, alguien me mencionó que
que si era verdad que aquí en el Cuchumá estaba enterrado un tesoro de Joaquín Murrieta, ¿no? Justamente, pues, si hubieran ido a la conferencia, ¿no? A la plática, lo que decía justamente, entre otras cosas interesantes, Manuel Rojas, es que esto de los entierros de Joaquín Murrieta pues, que es un mito, ¿no? Dice que hasta ahorita, a donde él va y platica, desde luego de Sonora y Baja California, mucha gente se le acerca diciendo que hay un tesoro enterrado, ¿no? Y que muchos de ellos afirman casi haberlo encontrado, pero que cuando él le pide pues pruebas, ¿no? O sea, tráeme una monedita o algo para creer de la época, pues que nadie ha llevado nada, que nadie ha mostrado nada, que de todos los que dicen que han buscado nadie ha encontrado nada, los que han dicho que han encontrado pues nunca han dado una prueba fehaciente, ¿no? Dice que el único que sí encontró, y lo dijo en la conferencia, es en Sonora, una persona que cuando dio una conferencia, que él sí se acercó y dijo que había encontrado, no un tesoro, que había encontrado algunos accesorios que él consideraba que eran de Joaquín Murrieta. Ya ahí nos explica que sí que era un cuchillo, que sí databa de la época, que sí traía ahí unas iniciales de Joaquín Murrieta y que sí podría coincidir por el paso donde él cruzaba, etcétera, etcétera. Que es la única persona que le ha llevado así pruebas fehacientes de que encontró algo que no es un tesoro, que son pues una herramienta, un arma que usaba Joaquín Murrieta, ¿no? Sí. Que de ahí en fuera, de los 400,000 que le han llegado a decir de los tesoros, que ni uno le ha presentado pruebas, que buena parte de ellos le dicen que hay, pero que nunca han encontrado nada, y que pues son puros mitos, ¿no? Que no hay tales entierros, que no hay tales Bueno, pero no deja de ser interesante esto. Yo digo lo siguiente, yo creo que no hay un rincón de nuestra República Mexicana que no exista el mito y la leyenda, porque de eso se compone precisamente la historia, y es el romanticismo de la historia. Bien, aquí tenemos un personaje, lo de Joaquín Murrieta, esa búsqueda es regionalista, simplemente puedo y me consta, ustedes saben, bueno, muchos saben que yo me dedico pues a vender chiles y tomates, ¿verdad? En un pequeño puesto por ahí. El caso es que, y lo digo porque me sucedió, mi padre era muy asiduo a que todos los días iba al parque, y vemos ese parque Tecate bien lleno de tanta gente. Me da gusto mirar tanta gente en el parque, y mi padre era uno de ellos, pensionado. Y entonces estaba yo por allá en la colonia Aldrete, donde tiene su casa, sus órdenes, y pues precisamente yo vi un carro que se estaciona frente a mi casa, y vemos pues que había que, yo tenía temor por eso los asaltos, bien, pero yo creo que ahorita en el siguiente bloque nos vamos a platicar un poquito más de esto que vale la pena darlo a conocer. Bien, pues vamos a una cápsula y ahorita regresamos. Hola, bienvenidos a esta sección Huellas de Papel. El día de hoy vamos a hablar de unos documentos relativos a unas quejas que existieron en contra del señor Carlos Bernstein, encargado de la colonia mexicana de Tecate del Distrito Norte de Baja California. Estos datan del 23 de febrero de 1914 y van dirigidos al secretario de Fomento, Colonización e Industria. Los documentos de los que hoy hablamos indican que los vecinos del pueblo de Tecate piden la remoción de Carlos Bernstein, pues señalan conduce mal la colonia perjudicando a sus colonos, y además se indica que él explota sus funciones. También se señala que estas quejas han sido presentadas en varias ocasiones. Ya para hablar del contexto en el cual surgió este documento, tenemos que en el contexto nacional, en 1914 el país se encontraba viviendo todas las inestabilidades del movimiento revolucionario mexicano. También en ese año existieron 4 presidentes, pero el momento exacto de este documento se encontraba como presidente interino Francisco Carvajal. En el contexto regional, este movimiento no se vivió con la misma fuerza que en el resto del país.
En ese año se encontraba Baltasar Avilés como primer jefe político del Distrito Norte y la capital del mismo era Ensenada. En la región, Bernstein fue un importante político y empresario que influyó sobre todo en el desarrollo económico e industrial de la región, sobre todo luego de la gobernatura de Esteban Cantú en 1915, el cual invirtió en la industria de la diversión y se apoyó mucho en inversionistas extranjeros. Sin embargo, como se observan en estos documentos, su gestión, la de Bernstein, no encajó con el comportamiento de la colonia de Tecate, pues sus habitantes se quejaron de él en varias ocasiones. Y aunque no se detallan ampliamente las causas, sí se entrevé que usó su cargo para su propio beneficio económico. Asimismo, estos documentos denotan la tardía respuesta que recibieron por parte del centro del país, así como la unidad y organización de los colonos de Tecate, que en su momento no eran muchos en comparación del resto de los poblados de la región. Por mi parte, esto es todo, espero haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima cápsula. Sí, entonces nos decía que es una coincidencia el que... Sí, efectivamente cuando yo conozco a Joaquín Murrieta. Pero lo dijo ahí él que que Murrieta ha vivido aquí en Tecate, ¿no? O sea, sí lo dijo abiertamente, tal fecha, por un documento que ahí lo mencionó. Sí, precisamente es lo interesante de esto, ¿no? Que cuando yo veo ese tema, ese pequeño texto que habla de Jesús, y que vivió en Tecate, que era cuñado de Joaquín Murrieta, y que un tipo vivió aquí en Tecate. Entonces yo tenía precisamente una copia del título de Jesús Félix, ¿sí? Entonces cuando yo veo eso en un libro, caray, esto es lo que habla, que había un Jesús Félix y un Joaquín Murrieta que firman precisamente esa protesta, según a los Real del Castillo. Y fue de la manera cuando yo veo cuando estudio el libro de la tercera edición, es cuando yo trato de encontrar a Manuel Rojas. Me interesó su obra primeramente, y bueno, si él habla que este personaje vivió aquí, y él tiene una carta original de puño y letra de Joaquín Murrieta, yo tengo una copia del título, fue de la manera que nos es más, ¿te acuerdas que en la Sociedad de Historia de Tijuana fue, ni él me conocía ni yo tampoco? Entonces cuando el acuerdo que tuvimos por teléfono fue ese, intercambiar documentos, y así fue. Entonces para mí pero también hay... Me acuerdo que los dos traían un clavel rojo, y que traíamos un clavel rojo para reconocernos. Era Rosita, no le cae, era Rosita. Sí, muy bien. Bueno, pues ya creo que aquí vivió. Sí, ahí nos lo dijo, ¿no? Que había vivido, que sí, efectivamente, que por aquí anduvo, ¿no? Y por si lo único que he rescatado en mis investigaciones respecto al tema es que justamente un albañil ahí en mi casa lo traía haciendo unos trabajos en la calle, en los cimientos de la calle, ahí se encontró $1 de 1800 infracciones. Lo agarró y se te va a perder, ya no lo volví a ver. Ya no lo volví a ver. Se lo vendí en $200 también por ahí. Pero sí, esto nos da una idea que sí, esa fue la ruta de las diligencias y que fue ruta también recorrida por Joaquín Murrieta, eso sí está muy claro. Bien, pues adelante, alguien que quiera. Pues vamos a cambiar de tema. Ya Joaquín Murrieta ya nos llevamos 40 minutos, nos vamos otros 20 a otra cosa. La otra cosa importante que sucedió y que los que tuvieron la oportunidad de ir a la feria Tecate en Marcha pudo, pues espero, poner atención, leerlo, tomarse la foto, qué sé yo. A la entrada estuvieron ahí unas fotografías históricas de Tecate, las cuales fue una colaboración del taller de historia con el ayuntamiento, con el actual ayuntamiento de Tecate, que nos pidieron
que colaboráramos, que si podíamos colaborar con alguna exposición, como en otras ocasiones nos venían los ayuntamientos pues proporcionando, facilitando un espacio, lo cual había dejado de suceder en las últimas ferias, pero en esta ocasión nuevamente se acercó con nosotros el ayuntamiento y nos pidió que si podíamos colaborar, y fue la manera en que lo hicimos, ¿no? Nos propusieron, la idea fue de ellos, no fue nuestro, es decir, hacer esta entrada donde pudiera haber fotografías. Lo que nosotros hicimos fue darles la propuesta de estas etapas, ¿no? Las 5 etapas que ustedes pudieron presenciar, en donde la dividíamos por etapas de la historia de Tecate, y unas fotos ahí que ustedes vieron con su respectiva descripción. Ellos se encargaron de realizar el diseño, de pues, montarlo, etcétera, etcétera, lo cual en lo personal me agradó, me parece que quedó, bueno, en lo personal me parece que quedó bien, que quedó muy bien, me agradó el diseño, me agradó cómo están las fotos, cómo se hizo la descripción y cómo fue montado, ¿no? Entonces, pues esperemos, fue una pequeña aportación que hizo el taller, desde luego que esas fotografías no son nuestras, fotografías que ustedes mismos, ya sea en los concursos de fotografía o a manera personal, han facilitado para duplicarlas, para digitalizarlas, y que bueno, ahora las mostramos a la población. Y si ustedes pudieron ver también, ahí aparece la foto, aparecía el texto y aparecía de quién era la foto, no sé quién era el dueño original, porque sí buscamos que se dé el crédito a los dueños originales, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que les haya gustado. Más que todo, yo creo respetar la buena voluntad, esa confianza que el pueblo nos ha tenido, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que del material que hemos aportado, que el pueblo nos ha dado, yo creo que no llevamos ni el 10% de lo que se tiene, ¿no? Esa es la verdad. Ahorita tenemos mucho, hace precisamente, paso a decirte, este día que estuvimos platicando, acabo de encontrar en mi acervo ahí, que es del taller de historia, en todo el cajerito que tengo por ahí guardado, acabo de encontrar dos fotografías de 1915, muy interesantes, es de la época esa que ustedes están mirando aquí, de espaldas. De espaldas. Esta es de 1915, aquellas también están muy interesantes, y hay una de 1926, ¿verdad? Y pues hay mucho material que todavía no vamos a conocer, y estamos pendientes, precisamente ahorita pendientes por falta de tiempo, ir a mirar con algunas familias que me han invitado para revisar más material, y yo le agradezco a todas esas familias que me han tenido la confianza de veras de invitarme, y pues a tratar de que darle un vistazo, ¿verdad?, a ese material que de hecho está guardado, ¿verdad?, como un gran recuerdo ancestral, ¿verdad?, de sus abuelos, qué sé yo. Entonces, de veras, por este medio les doy las gracias, y en la primera oportunidad que tenga, por ahí voy a estar, y créanmelo que vamos a responder igual como lo hemos hecho en esta ocasión a través de en conjunto con el municipio, ¿verdad? En esta ocasión, pues siempre que se nos abran las puertas, el taller de historia estará disponible de dar a conocer con lo que contamos, pero gracias precisamente a las familias que nos han tenido esa confianza, ¿verdad? Así adelante. Entiendo que hoy tuvimos la oportunidad de, como dice Remilio, de platicar unos instantes con la presidenta municipal, con la alcaldesa, con la licenciada Nereida Fuentes, y nos comentaba que quiere, no nos dijo para cuándo, pero que quiere, no sé si en octubre o noviembre, pero que quiere que esas fotografías que estuvieron en la Feria Tecate en Marcha se puedan poner en el parque, para que pues ahí estén un mes, 2 semanas más, para que las personas que lleguen y visiten Tecate pues puedan verlas. Entonces seguramente que muy probablemente en octubre ustedes puedan verlas nuevamente ahí en el parque, ¿no? Y esto nos lleva a 2 cosas más. Primero, el taller de historia está organizando llamémosle ciclo de conferencias, aunque no necesariamente van a ser conferencias, serán pláticas sobre historia, y estamos haciendo la invitación, o se le hizo la invitación
a alumnos que están estudiando la carrera de historia, ya sea que egresaron o que están actualmente estudiando la carrera de historia, la licenciatura en historia en la UABC en Tijuana, y que son los que viven aquí en Tecate. Entonces, pues qué grato que se puedan involucrar ellos y que ustedes los puedan ir conociendo, que los puedan ir identificando, porque son jóvenes que ya están empezando esos primeros trabajitos, si ustedes quieren, escolares, algunos ya más serios, sobre Tecate y descubriendo cositas sobre Tecate, ¿no? Y eso es bueno porque pues poco a poco, ojalá que con estos trabajos y estas personas que sumen podamos ir haciendo un buen stock de cosas nuevas, temas nuevos sobre la misma población, ¿no? Entonces, en esta ocasión los invitamos para que participaran. Han respondido algunos de ellos, no todos, algunos no han respondido, otros pues dicen que tienen trabajo y por cuestiones de trabajo no se pueden comprometer. Hay otros que no están haciendo investigación por el momento, entonces bueno, pero algunos de ellos han respondido y con ellos estamos armando un mes, bueno, no todo el mes, ¿no? Pero un día a la semana alguna actividad que tenga que ver con la divulgación de la historia. Entonces tenemos ya los días, que van a ser los días jueves de octubre, que serían el jueves 5 de octubre, jueves 12 de octubre, que es la fecha del aniversario de Tecate, que ahí le cederemos el espacio a don Emilio, será el que dé una conferencia, una plática para ustedes, que esa ya tenemos clara. Después viene el 12, el 19 de octubre, que tentativamente, a reservas de que haya cambios, será presentarles algunos proyectos que tienen estos jóvenes para divulgar la historia en Tecate, que están muy interesantes. Y después vendrá el 26 de octubre, que la idea ahorita es cerrar con un video realizado en apoyo con la profesora, más bien dicho, es un video que hizo la profesora Lupita Álvarez, o coordinó la profesora Lupita Álvarez, con las entrevistas realizadas a antiguos residentes de Tecate con fondos PACMI, y que ya se presentó alguna vez en la universidad. Entonces, ahora nuevamente se va a volver a presentar el 26 de octubre, jueves. Tentativamente hasta ahorita el lugar va a ser la Galería de la Ciudad, que es el ICBC, la oficina del ICBC, que se encuentra ahí en el parque, a espaldas del busto de Miguel Hidalgo. Entonces, no sabemos todavía si va a ser a las 6 de la tarde o 6:30, de 6:30 a 7:30, de 6 a 7, pero ya la última semana de septiembre, cuando tengamos bien afinado el programa, que tengamos la hora y ya tengamos así las conferencias, las pláticas, los proyectos, se los vamos a dar a conocer y lo vamos a empezar a divulgar por este medio, por nuestras redes sociales también, y entonces ahí los daremos a conocer, ¿no? Entonces eso va a ser para formar parte, digamos, de estas actividades de la conmemoración, festejos del aniversario de la ciudad, ¿no? Entonces, pues es algo que estamos organizando y que va a tener la participación no solamente de los miembros del taller, sino más bien esta ocasión es invitar a jóvenes que están egresando, que están estudiando historia, para que se empiecen a involucrar, para que ustedes los empiecen a conocer y empiecen a conocer su trabajo también. Yo creo que es cierto que ser estudiante de historia es un gran mérito, ¿verdad? Por lo siguiente, lamentablemente, pues como a veces comentamos, pues mal sale, ¿no? Se titulan y pues no hay chamba, y bueno, y estos jóvenes, ¿por qué si estudian, por qué no aportan algo al pueblo? Pero pues hay que pensar que también tienen que comer, tienen que buscar la manera de subsistir, y yo todo eso se los admiro por lo siguiente. Aquel que le gusta la historia porque le encanta, pues gasta para conocer, pero ellos han gastado, han invertido sus padres, y ellos, lógico es que ellos tienen que ir a recuperar, y a mí me da mucho gusto que estos jóvenes sí en esta ocasión se integraran, porque vale la pena. Yo siempre he dicho lo siguiente, yo creo que uno, en pocas palabras, yo digo por mi parte, cuánto tiempo, cuántos proyectos hay muchos,
Yo tengo 34 años trabajando en esto. A Tecate tengo del 2000, y cuando encontré el primer documento de Tecate, ya escribía antes. Un poquito de historia de Tecate, no la publicaba, ahí estaba, pero escribía. Entonces me doy cuenta que en esos 34 años siento que no he hecho nada. Entonces a mí me da mucho gusto que estos jóvenes que van empezando empiecen a generar un poquito, que nos den un poco, y me daría mucho gusto mirarlos que están haciendo algo, un poquito que sea, que un articulito, que sea una participación, pero darlo a conocer. Y en una ocasión me tocó a mí asistir a unas conferencias, un ciclo de conferencias, en un mismo día. Lo hicieron en la Casa de la Cultura, me tocó conocer a todos los jóvenes, algunos egresados, algunos todavía estudiantes, y de veras que me llamó mucho la atención, me gustó su trabajo. Entonces, por cierto, en ese momento, en esa fecha participó Alfredo Ochoa, un trabajo muy, muy interesante. Entonces, digo, pues, este muchacho puede, ¿no? Y así como él hubo otros, ¿no? Desde luego. Y yo creo que en esta ocasión es importante que si en aquellos años, o algunos años lo hicieron, pues hoy qué bueno que se integraran para este aniversario de nuestra ciudad. Sí, claro. Sí, yo creo que en este caso es interesante lo que los jóvenes, que se empiezan a dar a conocer los jóvenes. Afortunadamente, y lo digo en verdad, afortunadamente, algunos de los que egresaron antes que yo o un poquito después que yo, afortunadamente se pueden hacer algunos ya posgrado. Afortunadamente para ellos, qué bueno. Desafortunadamente para nosotros los tecatenses, pues aquí no hubo trabajo, tuvieron que irse fuera, entonces pues están fuera de la ciudad, unos en Tijuana, otros en Mexicali, otros en otra parte en Estados Unidos. Entonces digo, desafortunadamente aquí no se encontró un nicho donde poderse desarrollar y decidieron pues hacer lo que mejor les convenía, lo cual se les aplaude, y están produciendo fuera de Tecate y sobre otros temas que no es Tecate, ¿no? Lo cual es muy loable y qué bueno que lo hicieron. Digo, sí. Para ellos qué desafortunado para nosotros los tecatenses, ¿no? Entonces, en este caso, muchos de estos jóvenes que ahora ustedes verán participar seguramente llevarán el mismo camino, es decir, terminarán su carrera, se irán a hacer un posgrado, y probablemente buena parte de ellos no regresen porque pues aquí no hay mucho campo de trabajo, ¿no? Entonces pues aprovecharlos ahorita que están aquí y que pues lo poco que nos puedan aportar, o lo mucho, pues aprovecharlos ahorita antes de que se nos vayan, ¿no? Entonces y desde luego que siempre estarán las puertas abiertas, por lo menos en la parte del taller, para apoyar y hacerlo, a organizar o desarrollar algo que en lo cual ellos puedan participar, ¿no? Pero bueno, en este caso se los daremos a conocer con tiempo para que ustedes puedan acompañarnos, puedan participar, y desde luego conocer a estos nuevos jóvenes que están egresando, que están estudiando la carrera de historia. Y por último, antes de cerrar este programa, que les digo que iba a ser más de noticias, sería una importante, consideramos el taller de historia. Aproximadamente como en febrero, ¿no, profe? Sí. Hicimos una propuesta, los miembros del taller, o sea, como taller de historia fuimos ante Cabildo y entregamos una propuesta. Básicamente era unas observaciones que teníamos y una propuesta de modificar el reglamento de la crónica y del cronista de Tecate, Baja California, algo así se llama el reglamento. Sí. Y básicamente nosotros íbamos específicamente sobre un artículo, que era el artículo 8, en el cual establece que el cronista de la ciudad su nombramiento es por 3 años y que podía ser revalidado, digamos, por otros 3 años, ratificado por 3 años más, y de ahí pues ya se le acabó el corrido, ¿no? Y otra de las cosas eso es lo que decía el artículo. Lo que nosotros proponíamos como taller de historia, y lo argumentamos, es que considerábamos que el puesto o el nombramiento, mejor dicho, de cronista de la ciudad no podía ser por 3 años. Y lo comentábamos, primero porque no es un cargo político, ni de elección popular, ¿no? Es decir, no es un cargo político y tampoco es una elección popular que la gente va y vota por él. Entonces, por tanto, no se rige bajo las mismas normas. Segundo,
considerábamos que el cronista de la ciudad es la persona que debe de ir registrando los acontecimientos importantes que suceden en la ciudad, pero además tiene que ser una persona que esté divulgando la historia, que esté rescatando la memoria colectiva, que esté haciendo trabajos y siempre hablando de historia y sobre todo llevando ese registro, ¿no? Y consideramos que conforme más tiempo le dedica, es decir, no solamente 3 años, en 3 años él logra adquirir un cúmulo de conocimientos y un cúmulo de anécdotas, de experiencias que lo van enriqueciendo, y conforme avanzan los años tiene un mayor cúmulo de conocimientos, de riquezas, y desde luego conoce mejor la historia de Tecate. Entonces, el que cada 3 años o cada 6 años lo cambien, es que el nuevo que viene tiene que empezar otra vez. Sí, es como avanzar y luego regresar, avanzar y luego regresar, avanzar y regresar. Entonces, creemos que la experiencia que adquiere el cronista de la ciudad y el conocimiento que adquiere la ciudad conforme avanzan los años es mucho mejor. Lo enriquece, lo fortalece, le da mayor experiencia, mayor conocimiento y desde luego mayor, su opinión es más clara y más objetiva, digamos, ¿no? Entonces por eso es que proponíamos, además que no es la única lugar donde lo hacemos, es decir, prácticamente en buena parte de la República los cronistas son vitalicios, por esto que les platicamos, ¿no? Es decir, porque además otra cosa que no lo mencionamos pero que también hay que ver es, el cronista tiene que ser libre de exponer los acontecimientos como él los ve, ¿no? Y rescatarlos como él los ve. Entonces, por lo tanto, no puede estar a expensas de que a lo mejor, como él lo ve o lo platica, le pisó el callo a un grupo, y entonces si hay cambio de grupo, entonces lo van a sacar porque no les gusta cómo lo platican, ¿no? O si es cambio de partido, pues no es de mi grupo, entonces lo sacamos porque prefiero que sea uno del partido, o lo sacamos, etcétera, etcétera. Entonces, no puede estar a expensas de estos vaivenes de cambios políticos. Entonces, una persona con conocimiento, una persona que no esté pendiente de si me van a ratificar o no me van a ratificar, puede tener más libertad para contar, para hacer su trabajo, ¿no? Hace su tiempo. Así es. Además, los proyectos, claro, hay proyectos que pueden ser de manera inmediata, proyectos a corto plazo, mediano y a largo plazo también. Entonces, esto le permite generar estos tipos de proyectos, ¿no? Eso por un lado. La otra propuesta que nosotros hacíamos es que dentro de este reglamento se hablaba del cronista, pero no hablaba de requisitos para ser un cronista. Es decir, pues estaba muy abierto a que cualquier persona pudiera ser, ¿no? Y el cronista. Entonces lo que nosotros propusimos fue pues unos requisitos mínimos, pero importantes para que se fuera cronista. El primero es que fuera mayor de edad, de entrada, ¿no? Que eso tampoco estaba escrito ahí. Entonces, mínimo mayor de edad, mayor de 18 años, ¿no? Segundo, hasta 100. Sí, ¿no? Y ya de ahí en adelante, ¿no? El segundo, que tenga como mínimo, bueno, haber nacido en la ciudad o como mínimo 20 años de residencia. Es decir, una persona que va llegando, pues a lo mejor es doctor en historia, pero va llegando, no conoce la historia de Tecate, ¿no? Entonces, por muchos créditos que tenga y mucha publicación de historia que tenga, pero a lo mejor viene de Michoacán, pues no va a conocer historia de Tecate, ¿no? Entonces, pues no podría ser un cronista. Bueno, claro que iba a aprender muy rápido y sin empapar, pero el chiste es de alguien que ya conozca la ciudad, ¿no? Entonces, una persona que revisamos algunos que ponían como mínimo 30 años, a nosotros nos pareció así como excesivo, ¿no? Pues 30 años en un lugar donde es una ciudad de migrantes y de paso y de constante movimiento, pues 30 años es mucho, ¿no? Lo dejamos en 20, la propuesta. Y consideramos que de 20 años es razonable para que alguien que radica aquí en Tecate ya haya tenido la experiencia de vivir en Tecate, ya le han tocado algunos procesos de cambio, ya pueda tener una visión más amplia de cómo funciona Tecate, la dinámica social, económica, política de la ciudad, ¿no? Y entonces, entre otros, también propusimos, bueno, desde luego, que tuviera un interés que se pueda probar en la materia de la historia, de la divulgación de la historia y desde luego de la cultura municipal o de la cultura en general, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que por lo menos, no digo publicaciones, pero que se le haya visto en conferencias, que se le haya visto enredado o participando en estas actividades culturales, históricas, ¿no? Que se vea que le interese, etcétera, etcétera, ¿no? Y actualizamos. Claro, actualizamos, entonces fueron como los requisitos mínimos. Entonces la buena noticia es que el día de hoy, en el Cabildo, en la reunión número 24 de Cabildo, sesión 24 de Cabildo,
se votó y se aprobó esta nueva propuesta, ¿no? Entonces, pues nada más hay que esperar que se publique en el diario oficial y ya será en corto tiempo en corto tiempo ya entrará en vigor esta modificación al reglamento. Y bueno, ahora sí que el próximo cronista que se nombra en Tecate, pues ya el ayuntamiento o el cabildo nos dirá cuáles serán las normas o el procedimiento para hacerlo, y al que le toque o al que seleccionen, pues tendrá un paquete grande para adelante, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo hemos dicho, en el caso del taller, pues aquí el bueno es don Emilio, ¿no? Es nuestro gallo, pero bueno, ahí estará, ya ellos dirán. Estaremos pendientes. Sí, pues estaremos pendientes, digo, habrá otros que quieran ser, tendrán que entrar a una convocatoria que seguramente hará el ayuntamiento, y bueno, ya habrá una manera de seleccionar a la persona idónea, ¿no? Y esa pues será hasta que por vitalicio, o también hay un mecanismo que ahí menciona que tiene que cumplir con ciertos trabajos, porque si no, pues igual se le puede retirar este nombramiento, ¿no? Digo, no es que ya lo tengo y ya no me saca, ¿no? Si hay una manera de, si no presenta trabajo, si no está divulgando la historia, si no está haciendo proyectos, pues va a perder este nombramiento, ¿no? Entonces tiene que estar trabajando. Entonces, pues creo que es una buena noticia para la ciudad, para la comunidad, sí. Una buena noticia porque próximamente seguramente ya habrá otro cronista, y desde luego una buena noticia para el taller porque fue aprobada la propuesta que hicimos, ¿no? Así es, y yo creo que, bueno, pues ustedes saben que ya en una ocasión estuve por ahí ocupando ese cargo y pues lamentablemente no se le dio continuidad pues como cronista, ¿no? Pero como siempre lo hemos dicho, hay veces que sí hace falta el respaldo de una autoridad, ¿no? Como cronista, ¿no? Para trabajar no es igual a que estés ejerciendo como cronista de oficio y no un cronista oficial. Claro. Eso hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que aquí no me estoy proponiendo de ninguna manera, siempre he sido abierto a contender. No, yo lo personal lo digo, no le temo en esto la historia, con todo respeto a todos, los respeto a todas aquellas personas que trabajan la historia, ¿verdad? Y como dije un día, no es conveniente para el pueblo ni saludable que un cronista sea puesto nada más por una decisión, en este caso una sesión de cabildo. Hoy vamos a poner claro, siempre lo dijimos cuando a nosotros nos hablaron para que se haya formado el Consejo de la Crónica. Yo fui uno de los primeros en que dije, señores, todo el pueblo de Tecate que tenga, se le está negando de esta manera el derecho a todos aquellos que han hecho algo por Tecate. Todos tenemos en un momento dado un derecho a participar, ¿no? Yo les decía que yo estaba puestísimo y lo sigo diciendo. Hoy se lo estaba comentando en el proyecto. Yo no tengo temor a participar, no, de ninguna manera, no. Si hay que contender, contendemos, sí, pero siempre que sea de una manera muy buenos, como comentábamos, personas que van a sancionar en un momento dado, a calificar el trabajo de cada uno de nosotros. Ahora bien, de acuerdo a los requisitos para hacerlo, bueno, ahí están muy claros. Ya se presentó el trabajo. Sí, yo creo que los requisitos quedaron lo suficientemente amplios para que cualquiera, pueda hacerlo, pero también estrechos para que el que no ha estado nunca en la historia, pues no puede entrar, ¿no? Es decir, si nunca has estado en conferencias, si no conoces nada de la historia de Tecate,
Si lo conoces porque te lo platicó tu abuelo, lo cual es válido, pero no has ido a conferencias, no has escrito nada, no has participado en nada, pues ¿cómo puedes exigir ser cronista, no? Sin embargo, pues a lo mejor no tienes un título, pero sí conoces la historia de Tecate, te estás en conferencias, has escrito algo, aunque sea como hobby, pero escribes algo para divulgar la historia, participas en actividades de este tipo, pues adelante. O sea, no se pidió, por ejemplo, un título, tiene que ser licenciado, ¿no? En otros sí pedían que tú fueras licenciado. Nosotros dijimos, no, pues es mucho pedirle, ¿no? O sea, porque lo cierras, el hecho de lo cierras, ¿no? Pasa lo siguiente, fíjese que no para justificar nada este asunto, pero veo yo, me tocó conocer en Celaya una ancianita, la cronista, y no era más que una ama de casa, ¿sí? Señores, y como dicen ahí en el argot del billarse, ella les daba el 20 las malas a los titulados. Claro, pues es la verdad. Es lo que les digo, es decir, una persona que se dedica a estudiar historia, entre más años pasa, más conocimiento tiene. Yo puedo ser licenciado en historia, maestro en historia, pero si nunca le he dedicado leer historia de Tecate, no conozco la historia de Tecate. No, y luego hay que ver otros asuntos, ¿no? No es la historia nada más de archivo, de escritorio. No, es muy generalizada este asunto, mucho. Es más simplemente la historia oral. Para trabajar la historia oral, acuérdate que lo que se está construyendo al momento de publicarlo, estás construyendo un documento que no había. Es un documento que no había, es un documento más que se suma a la historia en el pueblo de Honduras. Pero si quieres conocer más de esto, no se pierda la plática de don Emilio el 12 de octubre en ICBC. Terminamos, se nos acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana. Ahora sí ya no será noti historias, ahora sí ya le entramos con un tema que tentativamente será ahí un camino vecinal que traemos entre ceja y oreja. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, California Medios, muchas gracias a ustedes, y pues que sigan pasando unas felices fiestas de septiembre, una buena carne asada. Hasta luego. Bueno, pues